Bueno, buenas tardes a todos. Como decía en la televisión, gracias por estar aquí. Espero que sea una jornada provechosa la de hoy y para eso tenemos con nosotros a Paco, Francisco Ordóñez. A los amigos, Paco es CEO o consejero delegado de una empresa que se dedica a hacer project management, que se llama Acerta, seguramente la conocéis todos. Quizás se los cuente algo más, pero yo la conozco hace muchos años y desde luego se trata de una de las empresas de referencia del sector, así que eres muy bienvenido. Y como esto forma parte de una masterclass, en un programa que busca enseñar esta disciplina a nuestros amados alumnos, aquí presentes muchos de ellos, pues es fantástico poder tener con nosotros a una persona que conoce el día a día y la práctica de la profesión para contarnos, en concreto hoy, una parte importante, que es todo lo que se refiere, ¿no?, a la visión que toca de cerca al cliente, ¿no, Paco? De eso es de lo que vamos a hablar, de cómo, de qué manera toca al cliente esta actividad nuestra del Project Management, cosa muy interesante, porque al final si no hay venta no hay nada. Así que yo creo que sin más os dejo con Francisco Ordóñez, Paco, y que nos cuente lo que quiera. Muy bien. Pues, buenas tardes, soy efectivamente Paco Ordóñez y voy a intentar hoy no hacer un acercamiento a la ortodoxia del Project Management, sino justamente intentar dar un enfoque diferente del que supongo que todos conocéis en buena medida, del que estáis ahora mismo incluso algunos estudiando y formándoos en él. Y es una visión que tiene que ver con el mundo real, con nuestros clientes en el día a día. Para poder hablar de esto, había estructurado la sesión en cuatro partes, en 4 módulos. El primero tiene que ver con algunas consideraciones iniciales que me parecen importantes poder explicar o poder transmitir antes de empezar a hablar más de Project Management. Después, no tanto hablar de el cómo y el porqué del Project Management, pero siempre insistiendo muy desde el punto de vista del cliente. Es decir, yo no voy a hablar de lo que es Project Management, que muchos lo sabéis incluso mejor que yo, sino cómo se relaciona el Project Management con el cliente y cómo el cliente, que al final es el fin último, para mí es el porqué de todo esto, en qué medida todo lo que hagamos tiene que estar orientado hacia ese cliente. Y para terminar, analizar, espero que conjuntamente, algunos que he llamado paradigmas, que en realidad son verdades o no verdades que utilizamos a menudo en el Project Management, poder discutirlas, hablar de cuáles son los retos que para mí hoy tiene el Project Management en España, en qué situación se encuentra y cuáles son esos retos, y intentando sacar de toda la presentación algunas palabras que para mí me resultan especialmente significativas y en las que me gustaría hacer especial hincapié. Pues al final me gustaría que las repasáramos, que pudiéramos hablar de ellas. Bueno, en primer lugar, yo quería presentarme brevemente. Yo soy arquitecto. Entonces, toda mi formación tiene que ver con el mundo de la arquitectura, y en el mundo de la arquitectura empezamos y acabamos aprendiendo un enfoque de la edificación, y voy a hablar de edificación en el sentido de la actividad que va a englobar tanto la parte de diseño como la de construcción, como la globalidad de la actividad de nuestros clientes, que es el desarrollo de esa actividad, y no solo de la arquitectura o solo de la construcción. Y durante mi formación de arquitecto, pues aprendí no solo a entender y a trabajar con planos, sino que la escuela se ocupó de darme una visión muy particular de lo que tiene que ver con el mundo de la edificación. Después de eso empecé a trabajar en una empresa constructora, que fue un choque, la verdad que fue un choque terrible, porque pasé de hablar del concepto espacio-tiempo a hablar de hormigón y hablar de cargaderos. Que resultó muy interesante y hoy me alegro mucho de haberlo hecho, porque además me dio un enfoque de lo que tiene que ver
con un elemento fundamental en todo este proceso, que es el coste, que es lo que valen las cosas, lo que cuesta hacerlas y cómo se deben hacer de la manera más eficiente. Después de esta fase en una empresa constructora, empecé a trabajar en una inmobiliaria. La visión de la inmobiliaria, otra vez, de todo esto que digo de la edificación es diferente, y creo que es la más interesante para lo que vamos a hablar, porque es la más integradora de los diferentes elementos o los diferentes aspectos de un proceso constructivo. Quiero señalar que voy a hablar del Project Management dentro de las empresas de Project Management. Muchas de las cosas que diga tienen que ver con la función del Project Manager dentro o fuera de una empresa de Project Manager. Se puede desarrollar la actividad de gestión de proyectos dentro de cualquiera de las empresas que he comentado, pero yo voy a hacer especial hincapié, aunque insisto, muchas de las cosas que digo valen para todo, a cómo se desarrolla esa actividad dentro de una empresa que vende sus servicios a terceros. Respecto a la sesión de hoy, quería matizar algunas cosas. La primera es que sé que que generalizar tiene un problema, y es que se pueden dejar fuera algunos aspectos que no se recogen en la generalización. Seguro que de muchas de las cosas que yo diga se os pueden ocurrir ejemplos a favor o en contra de la misma, pero es parte del riesgo y si queréis lo podemos comentar después. Deciros también que no pretendo tener razón en las cosas que diga. Lo que me gustaría es que os ayudara o que nos permitiera debatirlas, y que de ese debate y de esa reflexión se enriqueciera el propio diálogo. No necesito ni creo tener razón, y muchas cuestiones son muy discutibles. Sí que me gustaría transmitiros que durante ya hace bastante tiempo he dado clases y doy clases de Project Management, pero suelo dar clases de Project Management para empresas o para personas que no son profesionales del Project Management, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y no siempre consigo transmitirles a ellos la importancia que para mí tiene el Project Management dentro del proceso inmobiliario. Seguramente que es culpa mía, pero hablar con un financiero de Project Management o con un comercial de Project Management no le resulta normalmente atractivo, lo cual creo que es un gravísimo error, porque es verdad, y eso sí que lo comparto con ellos, que el Project Management al final es un mal necesario. La construcción en general es un mal necesario. El promotor, esa empresa o esas personas que están poniendo en marcha una operación inmobiliaria, el tener que construir, normalmente solo esperan que no le dé muchos problemas, o si que les da alguno que no sean muy graves. Las desviaciones nunca suelen ser sorpresas agradables, suelen ser sorpresas desagradables. Eso es así, pero una vez, el peso de la construcción, de la construcción y todo lo que está alrededor de ella, en un producto inmobiliario, puede estar, según el peso que tenga el suelo, entre un 30 y un 70% del total de la inversión que se realiza en un proyecto. Pero, una vez que el suelo se compra, la única capacidad que tiene el promotor de gestionar su inversión es gestionar, puede vender un poco más caro, pero luego es gestionar el coste. Gestionar el coste, el plazo, la calidad, en definitiva es el Project Management. Sin embargo, no se percibe así, por lo que sea. Esa es mi experiencia, al menos en el día a día. Entonces, igual que cuando hablo con profesionales del real estate o del sector inmobiliario, les intento explicar la ventaja del Project Management y no lo acaban de atender porque tienen cosas que les llaman más la atención, la parte financiera, la parte comercial. Hoy lo que quisiera es hacer con vosotros un poco justo lo contrario, es decir, llamaros la atención sobre la parte menos ortodoxa del Project Management. Muchos sois Project Managers, otros estáis intentando
adquirir herramientas que os permitan ser mejores project managers. Yo lo que voy a intentar, o ese es mi objetivo inicialmente, es daros el enfoque del cliente, que al final es, y esto lo diré varias veces, es al que tenemos que dar satisfacción a sus necesidades. Y para mí esa es la clave, es decir, no vamos a discutir cómo se hace un comparativo, cómo se hace un control de costes. Lo que me gustaría explicaros es, o discutir con vosotros, es lo que espera el cliente cuando habla de esos conceptos, o al menos qué es lo que entiende o qué es lo que no entiende cuando tratamos esos temas. Es decir, es un punto de vista, pretende ser un punto de vista externo a la actividad que hacemos todos los días y no un análisis endogámico de qué es lo que hacemos y qué es lo que hacemos bien. Digo, por centrar un poco la conversación. Yo llevo relacionado con el mundo del Project Management unos 20 años. Hace esos 20 años aproximadamente, cuando estaba en la promotora inmobiliaria, que es Grupo Lar en concreto, pues empezaba a venir gente. Es verdad que hay algunas empresas que llevan más tiempo en España hablando de Project Management, pero en el concepto más anglosajón era por aquellos entonces que empezaban a venir las primeras empresas, algunas españolas que había y algunos anglosajones que venían a explicar, en algunas ocasiones venían a verme sin ni siquiera hablar español para hablar de Project Management. Yo tampoco lo entendía muy bien porque no eran capaces de explicarme muy bien lo que significaba, pero me sonaba bien. Entonces yo le propuse al consejero delegado de la inmobiliaria, ¿y por qué intentamos crear una unidad que permita convertir lo que es un centro de coste, como es la construcción en la empresa inmobiliaria, a un centro de beneficio? Buscamos un socio que sepa de esto, un anglosajón que sepa de Project Management, e intentamos montar una empresa. Y así lo hicimos. Hablamos con una empresa americana que se llama Giri, que llevaba entonces 50 años y ahora llevará 70, prestando servicios de Project Management, que tenía una oficina en Londres y a través de ellos empezamos a trabajar. Eso para explicaros que lo que empezamos a hacer al principio era muy experimento, ni ellos sabían explicarme lo que hacían, ni yo les era capaz de transmitirle lo que necesitábamos. Ellos utilizaban frases como esto es la solución, o esto funciona muy bien, es una alternativa al contratista, que a priori sonaba bien, pero luego pues con la experiencia pues al menos he ido viendo que todo está lleno de matices, ¿no? La primera función que desarrollamos fue intentar traducir y sobre todo adaptar esa metodología anglosajona a la manera particular de trabajar en España. Eso dedicamos bastante tiempo discutiendo con americanos y con ingleses, por ejemplo, la figura del aparejador, que no acababan de entender lo que hacía, lo que no hacía, porque ni sabían traducirlo, ni les encajaba, porque en su modelo no existía esa figura. Bueno, y poco a poco empezamos a hacer funcionar el sistema ya adaptado al mercado español. Y entonces empezamos a venderlo fuera. La gente seguía sin entender qué era eso del Project Management, y entonces empezaban a hacer preguntas que posiblemente yo hacía 2 años antes también planteaba, ¿no? Pues que esto es caro el Project Management, o qué gano yo con esto del Project Management. Entonces todo el ejercicio de venta, que hoy es muy diferente porque ya hay muchas empresas profesionales en el sector y lo que hay que intentar explicar es por qué tú puedes ser mejor que tu competencia. Entonces no había competencia, era un sistema frente a otro, ¿no? Y en eso consistía la mayor parte del esfuerzo que se hacía. Claro, nosotros trabajamos en un sector donde está, sí que digo, de la edificación, donde están por un lado los promotores inmobiliarios, que tienen sus particularidades y sus diferentes estructuras, algunas empresas con equipos internos muy potentes y otros con ningún equipo interno y todo externalizado. Tenemos los consultores, como los arquitectos o como nosotros mismos, que lo que hacemos es prestamos un servicio, y luego están las constructoras, ¿no? Entonces, es difícil aplicar el Project Management a
a ese sistema, a ese sector, porque el project management, que no solo se aplica a la construcción, sino que se puede aplicar a cualquier otro sector, tiene sentido cuando tú eres capaz de definir un proceso, lo pones en marcha, lo evalúas, aprendes de tus errores y los vuelves y los llevas al principio para mejorar todo el proceso. Eso es parte de la lógica del project management. Claro, hay procesos industriales que a lo mejor tienen una semana o que tienen incluso menos. Entonces es muy fácil incorporar la tecnología o mejorar el sistema porque el proceso es corto y rápidamente se puede mejorar. Claro, cuando el proceso dura 2 o 3 años y además el siguiente proceso que se ponga en marcha no tiene normalmente nada que ver o poco que ver con el proceso anterior, pues es muy complicado, estandarizar. Entonces, a la vez es muy importante hacerlo porque es la única manera de conseguir ventajas y mejoras en el proceso. Pero es verdad que es un sector donde el uso de los procedimientos es complicado, no, es difícil, cuesta mucho aprender dentro de todo, de lo largo del ciclo de vida del proyecto, donde además no somos capaces de industrializar o de profesionalizar muchas partes de nuestro servicio, de nuestro trabajo. Otro día hablaba con un amigo y le decía, oye, pues estamos viendo un tema de innovación en el sector de la construcción, y me dijo, pero es que eso no casa, ¿no? O sea, es que innovación y construcción son palabras que chirrían, ¿no? No es exactamente así, pero es verdad que conseguimos, y ahí estamos todos, yo creo que somos todos igual de responsables, no conseguimos de verdad implementar mejoras en los procesos, implementar mejoras ni siquiera en los materiales, bueno, quizás en los materiales o en las instalaciones sí es más fácil, pero lo que es el proceso, pues al final siempre acabamos en algún embudo que tiene que ver con mano de obra poco cualificada, ¿no? Entonces, eso es sin duda un problema, que además los proyectos, no sé si porque se paga poco al arquitecto o porque se le pide que se haga muy deprisa. La verdad es que los proyectos tienen problemas y deberíamos mejorar mucho en ese sentido, y ahí sí que la función del project manager tiene mucho que aportar. Luego además es un sector en el que se suele contratar a la baja, lo cual es discutible que sea el mejor de los sistemas, pero es una realidad. No siempre, pero muchas veces es así. Con lo cual, el precio y no la calidad es lo que nos prima a la hora de trabajar. Entonces, todo eso hace que la gestión del project management y la gestión del project manager sea de verdad... bueno, tiene 2 lecturas, son muy complicada, pero a la vez muy importante, ¿no? Porque es fundamental aplicar nuestra experiencia y las herramientas que vamos a aprender y a desarrollar para poder hacer que eso funcione de la mejor manera posible. Lo que sí que es verdad es que era una cosa que era una de esas frases que luego veremos después. El project management, decían, eres la solución. Yo creo que el project management no es la solución. Creo que el project management es imprescindible, es la mejor de las maneras que yo conozco para gestionar un proyecto, pero no es infalible, y eso creo que hay que saberlo, y es parte de los datos con los que vamos a empezar a trabajar. Cuando hablaba y luego el cliente le suena bien lo que le decimos, pero en general, y esto es otro debate importante, no está dispuesto a pagarlo. Antes, hablando con alguien, ya enseguida sale ese problema, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar y empecé a hablar con los americanos, uno de los temas que decía, es muy importante el tema de la planificación, algo que creo que nadie está en desacuerdo. Y entonces ellos lo que proponían es, pues mira, tenemos un señor que es súper experto en planificación, es verdad que no habla español, pero bueno, ya le iremos traduciendo, pues que os puede ayudar. Entonces, claro, yo iba a ver a los clientes, les explicaba esto, y además
tenemos un súper experto en planificación que nos puede ayudar, eso me parece fenomenal, y entonces nos pedían un precio, entonces hacíamos una oferta, pasábamos el precio, y a los 2 días me llamaba y decía, oye, es que has valorado el precio del planner dentro de la oferta. Bueno, sí, claro, porque creemos que es imprescindible que haya un planner que trabaje la planificación, que desde mi punto de vista es la única manera que hay de gestionar los tiempos. Entonces, la respuesta del cliente, bueno, pero eso es cosa vuestra, eso está dentro del servicio global. Entonces, esa es la situación en la que normalmente vamos a trabajar con clientes que no entienden muy bien qué es el project management, pero que son los clientes, y que además estos últimos años con el paso de la crisis, pues yo personalmente creo que no ha mejorado mucho. Es verdad que se habla de que el sector inmobiliario es un sector que se ha profesionalizado. Es verdad que es un sector más, desde mi punto de vista, mucho más financiero, con lo cual hay decisiones que se toman de manera mucho más racional. Pero al final volvemos a pasar, al final somos los mismos los que acabamos trabajando. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo, yo creo, importante en formación a todos los niveles, pero sin embargo pues hemos perdido 10 años de aprendizaje, ¿no? Las personas que tenían 50 años cuando empezó la crisis, pues la mayoría ya no están en el sector. Las que tenían 50 pues han intentado recolocarse en otra cosa porque no han podido esperar. Las que tenían 40 se han ido a otro sitio a buscar trabajo, y las que tenían 30 no han aprendido más porque no han tenido oportunidad de trabajar en nuevos proyectos, y las de 20 pues es que no han llegado ni siquiera a trabajar casi, ¿no? Generalizando y simplificando mucho el comentario. Es decir, hoy creo que hay una falta de mano de obra cualificada, no solo desde el punto de vista de la gestión, sino esto es extensible a todo el mundo de la construcción, lo cual pues ya estamos viendo que es un problema que está repercutiendo en temas como el precio en la construcción, y tan es así que puede llegar a poner en crisis el nuevo florecimiento del sector inmobiliario. Bueno, simplemente quería transmitir un poco cómo veo yo el sector, que no pretende ser pesimista, sino que lo que pretende es señalar la necesidad de formarse para poder atacar a ese sector tal y como yo me lo imagino. Como decía antes, mi intención no es hablar de qué es el project management, pero sí quisiera transmitiros que hay diferentes acercamientos al project management, que el modelo anglosajón, que es un modelo más purista, o es el original de todo esto, tiene una manera de entenderse, pero que en cuanto te sales de los países anglosajones, pues ni en España se entiende de la misma manera, ni en Francia. Bueno, es que no se puede hablar de project management porque es una palabra anglosajona y está como vetada, y en Sudamérica en general, en cada país en los que se utiliza el término se ha adaptado a las particularidades de dicho país, y en otros pues es imposible utilizar el término y se acaba haciendo algo pues parecido a la gestión de proyectos, pero con las particularidades del país. Eso añadido a que al final cada sector es diferente, no es lo mismo residencial que centros comerciales o que oficinas, que cada cliente tiene unas necesidades igualmente diferentes y que cada proyecto es diferente de otro, hace que sea muy importante dentro de la definición de project management utilizar la palabra flexibilidad. Flexibilidad que nos debe permitir adaptarnos a cada tipo de proyecto, o a cada tipo de cliente, o a cada sector diferente. La manera ortodoxa que entiendo que es la que todos conocemos, todos compartimos, y algunos estamos incluso aprendiendo a realizarla, hay que dotarla de una grandísima flexibilidad. No se puede ser ortodoxo
en el uso del Project Management, porque no todos los clientes, no todos los proyectos necesitan el mismo tipo de Project Management. Igual que el modelo pide o propone que se utilice durante todas las fases del proyecto, pero hay clientes que no valoran no valoran el hecho de que se haga durante todas las fases del proyecto, y lo que quiere es que se haga en una fase concreta, y otra vez la ortodoxia tiene que dar paso a la flexibilidad, que me parece que es muy importante de cara a nuestros clientes. Insisto en que, ya decía antes, el Project Management es un proceso, en nuestro caso, bastante imperfecto, porque no somos capaces de repetir ni el mismo proceso ni para el mismo proyecto. Lo que nos va a quedar con nuestro sistema es intentar adelantarnos en la medida de lo posible a los proyectos a los problemas que puedan surgir en el proyecto, intentar siempre buscar las diferentes alternativas o las diferentes opciones que puedan existir para resolver ese problema, que sin duda se va a producir. Los proyectos van a tener problemas, eso es una realidad, y no hay manera de evitarlos. Lo único que podemos hacer es intentar detectarlos lo antes posible, estudiar las diferentes alternativas o las diferentes opciones que hay para resolverlo, y permitir y dar esa información a quien tenga que decidir para que tome la decisión más adecuada en cada momento. Y al final de todo el proceso, pues ser capaces de aprender algo de todo este proceso. ¿Cómo aplicamos el Project Management a nuestros proyectos? Aquí cuando os decía antes, cuando hablo con algún otro tipo de profesionales que no son del sector de la construcción, intento explicarles cuáles son las herramientas que utiliza el Project Manager para gestionar los proyectos. Suelo hablarle de estas más o menos. Sé que no están todas, puede faltar alguna, podéis echar en falta algo del sistema de información, o alguna os parecerá poco importante. Lo que me gustaría es, en las que me parece más importante, una vez más hacer el hincapié de la visión del cliente. El manual de proyecto es esa guía que nos va a permitir poner en marcha y hacer funcionar el proyecto. Me parece un trabajo que va a recoger muchos de los aspectos que están debajo. Ese manual va a recoger muchas de las herramientas que se nombran debajo. Me parece un trabajo muy del Project Manager, es decir, ahí el cliente, salvo aprobar, entender y aprobar lo que el planteamiento del manual creo que tiene poco que aportar. Lo siguiente es el briefing o la definición de los objetivos. Este me parece fundamental. Si no sabemos muy bien qué es lo que quiere el cliente, no podremos hacerlo, porque el cliente siempre sabe lo que quiere, aunque nos parezca que no. Entonces, tenemos que ser capaces de plasmar en un documento lo más amplio posible todos los elementos que para el cliente sean fundamentales para luego validar la calidad o no del proyecto. Puede tener que ver con elementos técnicos, con elementos comerciales, con elementos financieros, y normalmente tendrá que ver con todo. Pero igual que una de las críticas que se le suele hacer al Project Management en general, sobre todo al anglosajón, que es esa necesidad a veces de emitir papeles para que el cliente vea que se está trabajando, que es discutible, por supuesto. Este sí que me parece un elemento que creo que se debe firmar. Es un documento que cuanto más tiempo dediquemos, más claro tengamos nosotros y más claro ayudemos al cliente a tener sus objetivos claros, mejor será el resultado del proyecto. He trabajado en proyectos donde se le daba un pequeño briefing a un arquitecto para empezar a trabajar, y al mes venía el arquitecto con un boceto, a los 15 días con un boceto encajado, y al verlo, la verdad es que sí está bien, pero la verdad es que esta pieza debe ser más grande, esto debe ser más pequeño. Claro, no, se hace a posteriori. Eso luego lo veremos con el tema de la planificación, pero eso es un desastre. Todo el tiempo que empleemos en definir un objetivo lo más claro posible para todos los que van a participar en el proyecto, creo que es tiempo que se gana en todo el proceso.
Y ahí es fundamental, claro, no puede ser de otra manera, es un trabajo que el Project Manager solo no puede hacer, necesita al cliente, y es el cliente el que debe decidir qué es lo que se hace. Cuando hablamos del organigrama o de la matriz de responsabilidades, es muy importante la participación del cliente, porque el cliente tiene que entender y validar primero el organigrama que hemos dibujado, es decir, quién depende de quién, y estamos hablando de una estructura no jerárquica, sino de una estructura organizativa. Es algo que al principio, en España el modelo tenía como 3 pelotitas cuando se dibuja, ¿no? El promotor, el arquitecto y el contratista. Ese equilibrio más o menos estable de fuerzas se rompe con la figura del Project Manager, porque el Project Manager lo que hace es que coordina dependiendo y respondiendo solo al cliente de todos los demás agentes. Entonces, tanto el arquitecto en general como el contratista durante mucho tiempo lo que intentaba ha sido puentear la figura y la actuación del Project Manager. Intentaba hablar directamente o venderle directamente los cambios al cliente, el arquitecto, pedirle dinero al contratista al cliente. Bueno, es lícito que puede llegar a ser lícito que ellos lo intenten. Lo que tiene que tener muy claro el cliente, y de ahí la importancia de entender el organigrama, es que el cliente no puede discutir esas cosas sin el Project Manager, sin que el Project Manager haya hecho su trabajo de analizar esas propuestas o ese dinero que se pide en base a qué es y si corresponde o no corresponde. El otro día hablaba con un director técnico amigo de la casa que decía que cada vez que su consejero delegado se sentaba con una constructora perdía 1 millón de euros. Es posible, porque hablan lenguajes distintos y te pones a jugar en un terreno en el que no necesariamente conoces todas las partes, conoces todos los engranajes y lo único que puedes hacer es perder. Lo peor de todo eso es que al final el responsable, o sea, todos, y en este caso también el Project Manager, es responsable de ese incremento de costes, de una cosa en la que no ha participado. Por eso, insisto, entender cuáles son las reglas de juego de la organización, quién es el que puede solicitar cambios, a quién se los tiene que solicitar, quién los analiza, quién los propone, quién los aprueba y quién los implementa. Es la matriz de responsabilidades que conocéis. Es una herramienta muy sencilla, pero de una grandísima trascendencia, porque si no se define, si alguna actividad no queda bien definida o alguna actividad tiene 2 responsables, pues será un caos. El primero que lo tiene que entender y que tiene que participar en la aprobación tanto de ese organigrama como de esa matriz es el cliente. He participado en proyectos donde el arquitecto, porque era una figura de la arquitectura, le exigía al cliente y el cliente aceptaba, que él solo podía hablar con el cliente y se ponía al lado, digamos, del Project Manager. Bueno, desde el punto de vista ortodoxo pues y personal creo que es un error, pero si el cliente es ese el organigrama que le parece adecuado, pues hay que reflejarlo, hay que representarlo, hay que aprobarlo y a partir de ahí saber cuáles son las reglas de juego. Tanto la revisión de los proyectos como la ingeniería de valor, que creo que son actividades de una grandísima trascendencia para el buen desarrollo del proyecto, sin embargo creo que ahí la participación del cliente es menor, en tanto en cuanto lo que tendrá que validar es que los comentarios de los profesionales que han realizado esas actividades recomienden o no recomienden y permita discutir con los demás técnicos el interés o no de hacer según qué cambios o según qué mejoras. Pero ahí entiendo que la función o la figura del cliente es menos trascendente. Sí creo que es muy importante en la programación. Si antes, la única manera que yo conozco de gestionar el tiempo en un proyecto es el planning, de la manera que sea o como lo queramos llamar, ¿no? El problema es que a todos, y yo creo que yo nos incluiría ahí a nosotros Project Managers y por supuesto al cliente, cuando un proyecto tiene 2-3 años de duración, y lleva 2 meses de funcionamiento, resulta difícil entender que desplazarse o perder una semana
afecta directamente al final del proyecto. Entonces somos laxos en la exigencia de las diferentes actividades que hay al principio del proyecto, que además son las fáciles de gestionar, porque es más fácil conseguir que un arquitecto acabe su proyecto 3 días antes o después. Es más fácil y debería ser más sencillo que un cliente tome la decisión en los 5, en los 10 días que tiene para tomar la decisión. Y sin embargo, cuando faltan 3 meses para terminar la obra, le exigimos al contratista, que tiene 500 personas trabajando por toda la obra, que tiene que recuperar una semana. Eso el cliente, a veces somos nosotros los que no lo entendemos bien desde el principio, pero el planning hay que entenderlo como una actuación global. Y tenemos que conseguir mantener la misma presión en los 6 primeros meses que en los últimos 6 meses, porque además es más fácil de gestionar. Los últimos 6 meses de obra o los 3 últimos meses de obra son de verdad de una complejidad que todos os podéis imaginar, y ahí correr o adelantar o recuperar plazos significa precio y significa calidad. Sin embargo, que un cliente tome la decisión en los 5 días que se ha definido para tomarla, pues no debe de tener excusa, y todos, y él el primero, pues somos permisivos con ese tipo de decisiones. Entonces yo creo que la planificación es muy importante, trasladarle al cliente y que el cliente entienda la globalidad, la visión global del proyecto, y que mantengamos todos la intensidad, tanto él como nosotros. Porque es verdad que si empezamos diciendo que un proyecto son 18 meses y cuando las cosas van muy mal acabamos diciendo que 17 y al final decimos que 16, pero es que parece que no pasa nada, pero o los 18 estaban mal y entonces nos hemos equivocado al hacer el planning, o si son 16, o si son 18 y decimos 16, pues esa obra va a acabar mal. Entonces, eso el cliente lo tiene que entender y tiene que comprometerse a tomar las decisiones cuando debe hacerlo. El control de costes y el control de costes igualmente tiene mucho que ver con el cliente, sobre todo en lo que tiene que ver con las decisiones iniciales de los objetivos. No siempre el project manager puede acompañar durante todo el proceso inmobiliario, que tiene que ver desde la toma de decisión de la inversión en el suelo, por ejemplo, en las primeras decisiones, pero sí puede ser capaces de ajustar de dar un precio que de verdad refleje lo que se tiene que hacer, ser capaz de discutir con el cliente lo que creemos que es un precio razonable para desarrollar ese proyecto, pues es muy importante. Es muy importante porque si empezamos engañándonos en esa fase, pues eso no va a condicionar todo lo que se haga después desde el punto de vista de costes. Nos obligará a contratar y a forzar a contratar por debajo de precios de mercado, porque si no, no cumpliremos los objetivos, o nos hará engañarnos en alguna de las fases del proceso, ¿no? Porque las cosas, el ideal sería tener certeza, una certeza lo mayor posible de lo que valen las cosas, lo cual en un proyecto es bastante complicado, porque como digo, como no hay dos iguales, pues no siempre se pueden extrapolar las experiencias, pero el trabajo de valorar y que el cliente entienda que ese precio le encaje o no en su análisis inicial es el que debe ser, pues creo que tiene mucha trascendencia. Una de las herramientas que yo valoro mucho de lo que puede ser la aportación del Project Management anglosajón a nuestra manera de trabajar, por ejemplo aquí en España, es el tema de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos siempre se puede hacer de manera más o menos intuitiva y hay profesionales que tienen una grandísima experiencia, que saben muchísimo porque han hecho muchísimas obras y que son capaces de intuir los riesgos antes de que sucedan. Bueno, eso yo creo que no debe ser objeto de estudio. El estudio, o sea, las recomendaciones procedimental, y seguro que los que estáis ahora haciendo el máster, pues estáis viendo la manera de gestionar los riesgos dentro de un proyecto. Y hay una vez más
debemos hablar de riesgos en sentido general, no solo de los riesgos técnicos. Hay muchos riesgos que tienen que ver con el cliente que deben incorporarse en ese análisis global de riesgos, que tienen que ver pues, desde temas de licencias o temas de acometidas, de sus clientes, de decisiones que ellos pueden o deben tomar y que puedan o no puedan tomar en el momento que deban hacerlo y que puedan afectar, por ejemplo, al planning y en qué medida eso se puede adelantar. Es decir, yo creo que la gestión de riesgos es una herramienta muy interesante y como el propio manual de gestión de riesgos dice, deben participar la mayor parte de agentes involucrados en el proceso posible. Y sin duda uno de los más importantes es el propio cliente. La contratación o el control de cambios, que son muy importantes sin duda, yo creo que ahí lo único que se le puede pedir al cliente es que defina y cumpla las especificaciones que considera necesarias para poder hacer una contratación lo más ortodoxa, lo más estructurada posible. Hay que entender qué es lo que el cliente pretende de ese proyecto, si para él a la hora de adjudicar la obra, por ejemplo, lo más importante es el coste, porque para él es la parte fundamental. Hay clientes que prefieren hacer el hincapié o que como en el plazo, como puede ser si nuestro proyecto es un estadio olímpico, pues evidentemente el coste es un elemento fundamental en el análisis, pero estamos de acuerdo que la valoración de la capacidad de cumplir el plazo será más importante. Y si lo que estamos es trabajando con un cliente que lo que está pensando es en desarrollar una sede corporativa, pues posiblemente la calidad dentro de esos tres ejes sea el que más interés tenga para él. Entonces, una vez que el cliente define sus objetivos, cuáles son esos parámetros y qué es lo que pretende poder contratar, pues la parte de adjudicación, pues para el project manager es más sencilla, igual que el control de cambios. El control de cambios, una vez definido el procedimiento, los que pueden proponer cambios los proponen, el project manager y su equipo lo analiza qué significan en esos cambios desde el punto de vista de coste, de plazo o de calidad, y el cliente simplemente decide. Otro elemento donde creo que es importante la participación del cliente es en el informe mensual. El informe mensual acaba siendo el sistema, la manera que tiene el project manager de manera estructurada de comunicarse con el cliente. Hay maneras de hacerlo y los anglosajones son muy dados a preparar grandes documentos de informes mensuales que pueden estar justificados o no en función de lo que crea el cliente. Hay clientes que llevan 20 o 30 proyectos y lo único que quieren es una hoja resumen porque saben que no van a tener tiempo para analizar mucho más. Y en definitiva lo que hay que intentar trabajar con el cliente es qué tipo de información es la que desea tener, cómo desea tenerla estructurada, en qué elementos quiere hacer más hincapié, en cuáles menos, y una vez eso definido, que nos puede llevar los dos primeros informes que salgan mal, a partir de ahí es la manera habitual de comunicarnos de manera efectiva y eficiente con nuestros clientes. Y al final de todo el proceso, la lección aprendida, como os decía antes, creo que es muy importante y hay clientes, y trabajo con clientes que además así lo entienden y que nos pedían a todos los participantes en el proyecto durante 2 días encerrarnos en un sitio para analizar qué es lo que se ha hecho en el proyecto durante las diferentes fases, ver lo que se ha hecho bien y sobre todo ver lo que se ha hecho mal, ¿no? Intentar sacar de ahí conclusiones. Es la única manera que tenemos de volver a incorporar ese aprendizaje en el siguiente proceso para que cada vez nuestros proyectos sean más eficientes. Y estos son las herramientas con las que vamos a participar con nuestros clientes, en qué medida ellos creo deben participar más o menos en cada una de ellas. Otra parte que tiene que ver con el cómo es cuál es el sistema
constructivo, cuál es la fórmula de contratación con la que se va a realizar la obra. Cuando hablaba al principio de que en el mundo anglosajón, o de las primeras veces que hablábamos todos, y yo también, de una alternativa al contratista, en realidad no estábamos hablando de project management, estábamos hablando de trabajar por paquetes, estamos hablando del construction management. ¿Qué es mejor o peor en cada caso? Yo creo que no hay fórmulas universales, creo que en cada caso hay que analizar el tipo de proyecto, las características del cliente, el sector o la ubicación en la que está el proyecto, y en base a eso se debería hacer una recomendación lo más abstracta posible, es decir, abstracta en el sentido de que no está basada en sentimientos, sino en las realidades de las características de todos los participantes, de todo lo que participa en el proyecto. En función el modelo anglosajón lo que recomienda, y yo en eso estoy totalmente de acuerdo, es que se debe separar lo que es el project manager, lo que es el arquitecto, de lo que son las ingenierías, de lo que es la construcción. Eso que otra vez es la ortodoxia del modelo, es verdad que en función de los proyectos pues no siempre es así. Hay proyectos grandes y complicados, hay proyectos pequeños y sencillos donde incluso el cliente lo que pide es, oye, si vamos a condicionar una oficina de un cliente que tiene 1000 metros cuadrados, pues posiblemente no siempre justifique la separación de cada una de las funciones y puede hacer más eficiente el integrarlo todo y acaba pidiéndole a alguien un llave en mano de toda la operación, donde se ocupa tanto del diseño como de la coordinación de la gestión como de la propia construcción. Esto va a depender del perfil de riesgo del cliente. En la medida que nuestros proyectos estén bien definidos, pensemos que van a tener pocos cambios y además no tiene unas tecnologías muy complicadas, mi recomendación sería ir más hacia el contratista principal, mantener el project manager y un contratista principal. En la medida que el proyecto sabemos o pensamos que va a tener grandes cambios, que las tecnologías o que los paquetes que vamos a tener que utilizar son paquetes sofisticados, donde hay grandes empresas que son capaces de hacerlo, y el plazo es muy importante, y no tenemos especial aversión al riesgo, pues yo recomendaría trabajar por paquetes. En cada caso creo que hay que analizarlo. La versión al riesgo que decía en el trabajo por paquetes, trabajando por paquetes, se supone que en el contratista único se consigue un precio cerrado. Luego la experiencia nos dice que eso no es necesariamente así, y que aunque el proyecto esté cerrado y haya unas penalizaciones, pues la capacidad de negociación siempre existe, ¿no? Entonces al final va a depender un poco de todos esos factores, lo que creo que en cada caso debe recomendar cuál es la fórmula de contratación para poner en marcha la contratación del proyecto. Y dentro del cómo también está la figura más importante, ¿no? La figura del project manager. Yo cuando hablaba de project management, sobre todo al principio, y hoy que lo sigo haciendo en sitios donde no existe la figura del project manager, lo que creo en realidad es que siempre ha habido un project manager, siempre ha habido alguien que se ha ocupado de que el proceso, de que el proyecto funcione. Que esto se haga de manera más estructurada, en función de la complejidad del proyecto, más o menos estructurada, pues es lo que va a determinar la actuación del project manager, ¿no? Creo que el project manager es sin duda la figura clave. Creo que tiene que ser la actitud del project manager o la función, es una función muy generalista. Cada vez más los complejos son más complicados, son muy complicados. Es imposible que el project manager sepa de todo. Yo creo que mi recomendación es que el project manager haga muchas preguntas. Para ser un buen project manager hay que preguntar, cuestionarse muchas cosas, no creer que se sabe. No hace falta ser un super experto, un super técnico en nada. Si es, pues es fenomenal, pero no significa
que saber mucho de una parte facilite la función del project management. En general suele ser más bien al contrario, aunque no tiene tampoco por qué. En España, al menos, la figura del project manager acaba siendo la evolución o la especialización de algunas otras funciones, pues como ser el arquitecto o el aparejador o el ingeniero, que complementan su formación con el conocimiento de las herramientas necesarias para hacer un buen project manager. Al final, la clave para mí de un buen project manager es primero la formación, que no creo que haya unas mejores que otras. Incluso conozco gente que sería un excelente project manager aunque no tiene formación técnica, pero que tiene esa capacidad de preguntar y indagar en las soluciones y es capaz de identificar la mejor de ellas, ¿no? Si nosotros al final a la formación que cada uno de nosotros tenemos le aplicamos, le añadimos la experiencia que vamos adquiriendo con el pasado del tiempo, tenemos profesionales un poco mejores, un poco peores en función de las características de cada uno. Lo que sí tengo claro es que independientemente de donde hayamos llegado con esos dos, formación y experiencia, al añadirle las herramientas y la formación de project management, lo que conseguimos es ser mejores en la gestión de los proyectos. Siempre ha habido en España, se han hecho infinidad de proyectos y no se hablaba de project management. No es que no hubiera, lo que pasaba es que alguien acaba haciendo las funciones de manera más implícita o explícita, y puede ser a veces el arquitecto, o era el aparejador, o era el técnico de la inmobiliaria. Conseguían hacer que todo eso funcionara. Hay excelentes profesionales que son capaces de hacer project management de manera intuitiva, como hablaba antes de los riesgos. Lo que tenemos que intentar es aplicarle herramientas eficientes a esa formación y a esa experiencia para poder subir el nivel de nuestro servicio. También hay jefes de obra que acaban trabajando en el project management. Yo creo que todos necesitamos reciclarnos de alguna manera, tanto el ingeniero como el arquitecto, el aparejador, que tiene una formación, tiene una formación parcial para poder ser project manager, necesitan complementarlo con más cuantitativa o más de herramientas para poder hacerlo. Igual creo que el jefe de obra necesita tener una visión más global de toda la operación. Creo que aquellos que han trabajado en empresas inmobiliarias y luego se reciclan, bajan o se dedican al tema del project management, tienen, por esa visión diferente, tienen una mejor visión de lo que es el project management. A veces puede pasar, a veces no puede pasar y no suele ser habitual, pero creo que es muy importante esa visión general que debe tener el project manager porque al final tiene que tener la visión del cliente, que es lo que insistiremos después. Sí que creo que es importante señalar que el project manager no es un notario, y yo he asistido a reuniones donde el project manager explicaba cuál era el problema de la obra, qué es lo que estaba pasando en la obra, y eso no es project management. El project management tiene que tener una actitud mucho más proactiva. El problema es este y las alternativas son estas, y luego ya discutir cuál de las alternativas es la más importante. Y además, enfocarse en ellas. En una reunión puede haber un problema grave en la estructura y decir, oye, pero ¿dónde está esto de la estructura? Pues está en la página 32. Eso no puede estar en la página 32. El project manager tiene que priorizar y tiene que buscar las soluciones, no solo dar fe de que se están produciendo los problemas. Cuando yo empecé a trabajar, mi primer jefe me hizo un esquema de cuáles eran las funciones que iba a desarrollar a lo largo de mi vida. Basándome un poco en ese ejemplo que decía que al principio fundamentalmente trabajas. Entonces, poco a poco empiezas a tener viajes y reuniones. Según va pasando el tiempo, si ponemos en el eje vertical la variable de tiempo, pues cada vez tienes más viajes, tienes más reuniones, trabajas menos, y de vez en cuando empiezas a tener comidas. Cuando ya
estás en la parte de mayor expertise, cuando ya sabes hacer tu trabajo, casi lo que haces es comer. Era un poco, es un ejemplo un poco simplista. Si eso lo adaptamos, intentando adaptarlo al project management, la parte técnica es la base del sistema. Hay que conocer normalmente cuál es la base técnica. Hay que también realizar, y poco a poco, cuando vamos avanzando, empezamos a hacer actividades administrativas. Vamos haciendo actividades que tienen que ver con cuantificar, ya sea con plazo, ya sea con costes. Pero es el siguiente nivel, que es el que tiene que ver con la gestión, donde empezaremos a hacer realmente de project managers. Por eso que creo que el project manager lo que tiene que tener es esa visión generalista y no especialista de los diferentes aspectos del proyecto. El porqué de todo esto, y aquí es el final a donde quería llegar, el project management para el cliente no es un fin, es una herramienta. Y tenemos que entender esto. Nuestro objetivo no es hacer el mejor cuadro comparativo o realizar la mejor adjudicación. Nuestro objetivo es que eso sirva para cumplir los objetivos del cliente, para conseguir la satisfacción del cliente. Yo he trabajado en proyectos donde la obra se ha desviado en coste y se ha desviado en plazo y el cliente ha acabado satisfecho, y eso es lo mejor que puede pasar. Quiere decir que quede satisfecho, no que se desvíe. Y he trabajado en proyectos donde no se ha desviado el plazo, donde no se ha desviado el coste, y al final el cliente ha encontrado un motivo para estar insatisfecho, por decirlo de una manera suave, ¿no? Porque el cliente es el fin de todo esto, y además que siempre tiene razón, y cuando no tiene razón nos explica perfectamente por qué tiene razón. Entonces de nada vale, y es otra de esas cosas que es que el cliente no sabe lo que quiere. El cliente sabe perfectamente lo que quiere, y si no lo sabe tenemos que ayudarle a que lo entienda y a que lo sepa perfectamente, porque es la única manera de que nuestro trabajo valga para algo. Si el objetivo no está claro y el cliente no está satisfecho, habremos hecho unos cuadros estupendos, habremos encontrado la mejor solución para un problema con el hormigón, pero no vale para nada. Es la satisfacción del cliente la que tenemos que intentar buscar en nuestro trabajo. Y por eso es que nuestro trabajo lo que tiene que hacer tiene que ser un facilitador para todos los demás agentes, para que tanto el trabajo del arquitecto, los ingenieros o la constructora se alinee perfectamente con los objetivos del cliente. Esa es la parte que es difícil explicar en un máster, y yo creo que es la parte que luego en el día a día con nuestros clientes más importancia tiene. Por supuesto que hay que saber hacer un comparativo, por supuesto que hay que saber hacer un buen informe de gestión, pero todo eso solo es por y para el cliente. Tenemos que conseguir esa satisfacción del cliente. Se suele hablar mucho de responsabilidad, y aquí me gustaría brevemente también tratarlo. Para bien o para mal, la LOE reconoce y define una serie de responsabilidades para los agentes que participan en el proceso constructivo, y no reconoce o no define la responsabilidad del project manager. Esto que muchas veces me lo echan en cara en muchos foros, para mí es un hándicap. Yo quisiera que la responsabilidad del project manager estuviera definida, porque cuando se define la responsabilidad, lo primero es que puede haber un seguro que la cubra. En la medida que no se define, los seguros no sabemos nunca si estamos bien cubiertos o no. La responsabilidad del arquitecto está perfectamente definida y su seguro la cubre. El promotor es el último responsable y tiene toda la lógica del mundo que así sea. Y cuando tiene que ver, por ejemplo, con el seguro decenal, pues hay un seguro que garantiza a terceros que la responsabilidad que se ha definido de estanqueidad o de estabilidad en sus proyectos se cubre. Nosotros no la tenemos definida, y eso, pues en realidad,
yo participaba en AEDIP al principio, cuando la Asociación de Empresas intentaba, cuando salía la LOE para intentar que se incorporara la responsabilidad del Project Manager, no lo conseguimos, no sé si llegamos tarde o no fuimos capaces de explicarlo, posiblemente las dos cosas. Y después hemos intentado averiguar o intentar definir cuál es la responsabilidad del Project Manager. Mi opinión es, desde mi punto de vista, no porque yo lo diga, sino porque juristas así me lo han señalado, es que el hecho de no estar definida la responsabilidad del Project Manager no significa que no la tiene. Significa que queda al arbitrio del juez en función de la actuación que ha tenido en cada caso el Project Manager, que pueda estar más cerca de la responsabilidad del arquitecto si ha dado instrucciones a la constructora directamente, o del promotor si ha dado instrucciones que afecten al diseño o a cualquier otra función. Es decir, no es que no tenga, es que no se sabe cuál es, pero sí que tiene, lo cual pues creo que es un problema para nuestra función en general, ¿no? Pero hablando de responsabilidad en un sentido menos jurídico, yo creo que la responsabilidad del Project Manager, esto es un concepto muy anglosajón, es la de hacerlo lo mejor posible, es decir, ser capaces de aplicar las mejores técnicas, de buscar la mejor solución y de ayudar a implementarla. La decisión nunca es del Project Manager, con lo cual es verdad que no se equivoca, pero es que el Project Manager no puede decidir, es el cliente el que debe decidir. Entonces, la responsabilidad del cliente por su lado es decidir, respetar las reglas de juego que se han definido para que todo funcione y luego tomar las decisiones cuando debe tomarlas. El Project Manager no toma decisiones, lo que sí que debe hacer es hacerlo de la manera, buscar la mejor de las maneras para poder hacerlo. No sé si esto está bien o mal, pero sí, intentando poner en valor las cosas que a veces ayuda. Si nosotros hablamos de una operación inmobiliaria de 10 millones de lo que sea, donde la obra puede ser en torno a 3, 4, 5 millones de euros el coste de la construcción, donde nuestros honorarios, sin entrar a discutir cómo se calculan, pues pueden ser 250.000 euros, y donde una empresa de project management, pues si sale bien gana un 10%, si no pasa nada, a lo mejor un poco más si tiene suerte. Claro, una empresa que gana 25.000 euros en el proceso, no podemos pensar que sea la responsable de 10 millones en un proyecto de 10 millones, ¿no? Esto es una discusión que yo mantengo mucho con los clientes. Entonces yo creo que el Project Manager es responsable en la medida de su actuación. Por supuesto, la responsabilidad civil no tiene nada que ver con esto, es un tema que está aparte, y que muchas veces la manera de alinear lo que tiene el cliente es a través de bonus o malus. Yo soy más partidario del bonus que del malus, pero sí que entiendo que la importancia es participar con el cliente y transmitirle al cliente que estamos trabajando de su lado para hacer mejor o más eficiente el proyecto. Cuando el cliente empieza a hablarnos de horas hombre o de coste hora, ese cliente ya no está planteando como yo creo que se debe plantear el project management, como un servicio que deberíamos ser capaces de poder valorar de manera objetiva, no por horas de trabajo, sino por resultados. No digo que yo sea capaz de hacerlo ni que sea fácil hacerlo, pero debemos prestar. El project management es un servicio que se debe valorar como tal servicio y no como horas trabajadas, porque si es horas trabajadas, yo creo que ahí nos hemos cargado todo el funcionamiento. Y creo que es muy importante cuando hablamos con nuestros clientes utilizar el mismo lenguaje. En función de que trabajemos en el sector residencial o en el sector hotelero, centros comerciales, oficinas, las palabras incluso que decimos no quieren decir las mismas cosas. Cuando un jefe de obra o nosotros, si estamos gestionando el proyecto, la construcción, decimos que la obra se acaba en mayo,
no quiere, a nuestro cliente eso no le significa nada. Él acaba la obra cuando entrega las viviendas o cuando entra a utilizarse las oficinas o si es un hospital cuando se empieza a prestar el servicio. Entonces, no podemos decir la obra se acaba en mayo, el proyecto hay que especificar muy bien que la construcción se acaba en mayo, pero tenemos que saber que puede quedar lo más difícil por hacer, tener tema de licencias, de permisos, de recepción, de puesta en marcha. Entonces, por eso digo que no tenemos que utilizar un lenguaje técnico en el sentido estricto de la palabra, sino que tenemos que adaptarnos a nuestros clientes. Cuando un cliente habla en oficinas de superficie útil o habla de superficie, pues hay que saber si habla de superficie construida, de superficie útil, si tiene generales, si no lo tiene. Tenemos que entender y tenemos que utilizar su mismo lenguaje, porque la planta tendrá 500 metros de hormigón, pero el cliente se va a pasar un montón de tiempo discutiendo a su vez con sus clientes o con los comercializadores para entender la parte de esos 500 metros en los que al final se pone moqueta y que al final es la parte que él puede alquilar. Tenemos que hablar de los metros de moqueta, no de los 500 metros de hormigón. Solemos hablar de coste, y el coste sin duda para todos nuestros clientes es importante, pero en general es más importante la rentabilidad, que tiene que ver el coste barra tiempo. Entonces, tenemos que utilizar y conocer cuál es la TIR de nuestro cliente, cómo se genera y cómo le podemos ayudar a mejorarla. No si hay 3 precios contradictorios. Los 3 precios contradictorios no son la parte importante de nuestro control de costes, a pesar de todo. O el mantenimiento para un hotelero, o si estamos hablando con un cliente que está haciendo un centro comercial, cada vez que hay un cambio no podemos quejarnos porque hay un cambio, porque es que los cambios en un centro comercial pueden ser la única manera que tiene el cliente de ganar dinero. Entonces, tenemos que entender bien cómo trabaja nuestro cliente, cuál es su negocio más que el nuestro, y adaptar nuestra manera de trabajar, de hablar, de funcionar y de entender a su lenguaje, a su negocio. Por último, simplemente quería comentar lo que he llamado algunos paradigmas del Project Management, ¿no? Que ya los he comentado casi todos, pero sí volver a insistir. El Project Management es la solución, ¿no? De verdad que creo que no podemos ofrecer que nosotros tenemos la varita mágica que arregla todos los problemas, porque no es así. Nosotros lo que tenemos que intentar hacer es, a partir de nuestra formación, de nuestra experiencia y con las herramientas que hemos adquirido de Project Management, adelantarnos en la medida de lo posible a los problemas que el proyecto va a tener seguro, buscar las opciones las más adecuadas en cada caso y permitir que el cliente tome la decisión que tiene que tomar. Pero las obras con y sin Project Management tienen problemas. Sin duda creo que funcionan mucho mejor cuando un Project Manager que está bien formado y que utiliza las herramientas adecuadas, pues eso sin duda funciona mejor. El cliente no sabe lo que quiere. Es otra cosa que decimos muy a menudo, y esto es una barbaridad. Y además, cuanto más lo decimos, más flaco favor estamos haciendo al proyecto y a nosotros mismos, porque el cliente sí que sabe lo que quiere. A lo mejor somos nosotros los que no entendemos lo que está diciendo. Y si no, insisto, hay que ayudarle a definir exactamente lo que quiere, porque es en base a eso que se va a valorar nuestro trabajo. Es en base a eso que se va a valorar si se cumplen o no los objetivos del proyecto. El Project Management es muy caro. Esto es algo en lo que es una gran tarea pendiente. No somos capaces de explicar, yo me pongo el primero en la fila, no deberíamos hablar de caro o barato, deberíamos hablar de la calidad del servicio o la no calidad del servicio, pero si lo único que le preocupa a nuestros clientes y lo único que nosotros somos capaces de discutir con ellos es el precio, pues empezamos fatal. Empezamos fatal porque el cliente no entiende, no sabe lo que debe esperar y nosotros no sabemos lo que debemos vender. No es ni caro ni barato, es caro o barato en función de lo que puedas obtener del sistema o del servicio, ¿no?
decía antes, no es necesario que el Project Manager sea un súper técnico. El Project Manager debe ser un generalista. No debe saber un poquito de todo, pero no debe saber mucho de nada. Normalmente si nuestro perfil está muy relacionado, sabemos mucho de estructuras, pues normalmente seremos capaces de desarrollar mejor nuestra actividad profesional con un tema relacionado con el mundo de la estructura, más que con una visión global de la operación. Es por eso que creo que de verdad que no hace falta. Y respecto al tema de la responsabilidad, que el Project Manager no asume responsabilidad, pues también lo hemos comentado. Yo creo que sí que desde un punto de vista legal sí que la asume, porque existe, y desde el punto de vista del día a día, pues creo que debe asumirla en tanto en cuanto aplique o no las mejores técnicas y busque en cada caso la mejor opción para cada proyecto. Esto enlaza directamente con cuáles creo que son los retos que tiene hoy el Project Management, y es ser capaces de hablar con nuestros clientes de inversión. Es decir, estoy convencido de que cada euro que el cliente utiliza o emplea en Project Management obtiene un retorno mayor del pero es verdad que no soy capaz de explicarse cuantitativamente. Si el día que alguien sea capaz de resolver eso, habremos ganado todos un nivel en la gestión de los proyectos, porque el cliente entenderá de verdad que nuestro trabajo, el trabajo del Project Manager, independientemente de lo que cueste, él se beneficia. Que es algo que tengo absoluta certeza, pero es verdad que no soy capaz de demostrarlo cuantitativamente. Normalmente porque cuando un cliente o un proyecto se empieza a elaborar o a trabajar con o sin Project Manager, pues pierdes la posibilidad de comparar. Tú puedes echarle al mismo coche gasolina de un tipo o gasolina de otro y ves cuál corre más, pero aquí es que es imposible, no hay dos proyectos iguales. Entonces, una vez que has elegido un camino, pues podrías pensar si el otro es mejor o no, pero la comparación es es imposible. Tenemos que ser capaces de hablar con nuestros clientes su mismo lenguaje. No se trata de hablar el hormigón a nuestro cliente no le interesa lo más mínimo. Por irme un poco al extremo, y lo que le interesa es de verdad pues esa rentabilidad que va a tener o no, cuándo pueden entrar, cuándo se va, cuál es la primera noche que va a poner en marcha su hotel el cliente, o cómo se comporta el mix de su centro comercial. Y somos nosotros los que tenemos que acercarnos al cliente y no al revés. Relacionado con lo que hablábamos de la inversión, explicar que este es un servicio que debería, no siempre conseguimos explicarlo, que no es un commodity, que debe ser un servicio valorado en la calidad, porque tiene mucho valor que aportar, pendiente de ser capaces de explicarlo, y que tiene que trabajar, y que tenemos que ser capaces de alinear los intereses de todos los participantes. Me parece que es el PMBOK el que habla de conseguir la satisfacción de todos los participantes, y es verdad. Si nosotros, para que el cliente cumpla su objetivo de coste, tenemos que fastidiar a la constructora, no funciona, porque la constructora al final buscará las maneras de recuperar la pérdida que le hayamos podido ocasionar por una ineficiencia del sistema. Tenemos que intentar que el sistema, y para eso están todas las herramientas que conocemos, funcione de manera eficiente. En la medida que el sistema sea eficiente, se producirán menos errores del contratista, menos errores en la gestión del arquitecto, menos errores en la construcción, y eso permitirá que todos, hasta el Project Manager, pues gane un poquito más de dinero. Pero si no estamos alineados, si no se consigue la satisfacción de todos los participantes, será difícil que el proyecto sea exitoso si solo ganan algunos y otros pierden. Y por terminar y recalcar algunas de las palabras que me parecen importantes de las que he comentado hoy, pues está el tema de rentabilidad, que no solo es coste, sino que es el coste y el plazo, y que para muchos de nuestros clientes, y cada vez más que son financieros, es fundamental. Creo que hay que entender cómo definen ellos su rentabilidad y ayudarles a trabajar en esa línea. Aunque todos conocemos el modelo ortodoxo, el modelo de project management anglosajón,
cuando empezamos a trabajar, de alguna manera, y esto es un poco barbaridad, tenemos que olvidarnos de él, tenemos que ser capaces de ese proceso adaptarlo a cada uno de los clientes, porque no todos los clientes necesitan lo mismo, no necesitan lo mismo en las mismas fases, y además esperan cosas totalmente diferentes. La función del Project Manager es adaptar todas esas herramientas a las necesidades, siempre adaptarlo a las necesidades del cliente. Creo que el Project Manager, que es la parte importante de todo el Project Management, es la función que realiza el Project Manager, tiene que ser proactiva. No se trata, como decía antes, de identificar cuáles son los problemas, porque eso se identifican enseguida. Hay que intentar adelantarse a los problemas y plantear alternativas para poder resolverlos. Hay que entender el proyecto como propio. Creo que cuando hablaba antes de los jefes de obra es una cosa que entienden muy bien. Un jefe de obra sabe que ese es su proyecto y que ese marrón es suyo. Llamará cuando tenga que llamar y verá lo que puede hacer, pero el proyecto es suyo. Eso sí que me parece muy interesante desde el punto de vista del jefe de obra, que el Project Manager debe incorporar. Este es mi proyecto y yo tengo que de una manera o de otra sacarlo adelante utilizando todas las variables que pueda manejar. Y al final, como ninguno de todos estos elementos nos va a ser suficiente, pues al final es imprescindible una gran dosis de sentido común para poder en cada caso intentar discernir la mejor de las opciones dentro de las posibilidades. Y no olvidar nunca la gestión del riesgo. Cada decisión o cada opción, cada planteamiento que hacemos a nuestros clientes tiene un componente de riesgo, y de lo que debemos ser capaces es de no perder nunca esa visión de gestión de riesgo, adelantarnos al mismo y gestionar y ser capaces de gestionar esos riesgos. Y esto es lo que os quería comentar. Si tenéis cualquier duda o estáis de acuerdo o no en alguna de las cosas que hemos comentado, pues encantado de discutirlo con vosotros. Bueno, muchas gracias, Paco. Ahora tenemos unos minutos para hacer un pequeño debate sobre lo que ha comentado. Yo voy a abrir un poquito el hielo del asunto, poniendo encima de la mesa algunas cosas que ha dicho Paco que me parecen interesantes. La primera que ha apuntado es: el cliente siempre tiene razón. ¿No? Pues estamos hablando del cliente. Eso es importante, ¿no? Siempre tiene razón. Siempre tiene razón. Cuando no saca el contrato y cuando no la tiene, también la tiene. Otra dice: el Project Management no es fin, es herramienta. Somos facilitadores del trabajo para el resto de los agentes del proceso. Flexibilidad, elemento fundamental. Y luego, como misión, alinear los objetivos de todos los participantes. Por supuesto, Paco ha dicho muchísimas más cosas, son solo algunas de las que ha comentado, y como estamos en el ámbito de un máster, por tanto de un proceso de formación docente, no quiero dejar de poner sobre la mesa algunos elementos que espero que sirvan para abrir el debate. Uno es una clave de muchas de las cosas que ha dicho Paco. Cuando hablamos de Project Management, realmente podemos hablar de tres cosas diferentes, porque podemos hablar del Project Management como concepto, podemos hablar del Project Management como una disciplina, y también podemos hablar del Project Management como un servicio. Y las tres cosas no son lo mismo. Cuando hablamos de Project Management como concepto, estamos en el ámbito de lo que decía Paco en un momento, ¿no? Cualquier proyecto tiene un Project Manager. Muchas veces ni siquiera el Project Manager sabe que lo es, pero hay un Project Manager, conocido, desconocido, explícito o implícito. Hay proyecto, alguien lo está gestionando, a lo mejor sin saberlo. Por lo tanto, es un concepto. Igual que el proyecto es un concepto y la gestión del proyecto es un concepto que está ahí. También es una disciplina. O sea, por más que luego a tu cliente le puedas vender lo que le tengas que vender para conseguir un determinado contrato, al final hay una disciplina concreta, que es la de la gestión de proyectos, que está ahí, que tiene nombre, que tiene apellidos, que tiene procedimientos, que tiene técnicas y tal. Es decir, que por un lado es un concepto, y dentro de ese concepto entra todo,
Pero por otro lado, desde que se empezó a aplicar hace muchos años, pues se ha ido desarrollando un cuerpo de conocimiento alrededor de este concepto, que es el Project Management, que ha dado lugar a esta disciplina. Y esto es un poco lo que enseñamos en nuestro máster, esta disciplina. Luego a eso añadamos la línea en la que está Paco en su ponencia de hoy, que además lo quiero vender. O sea, aprovechando que sé esta disciplina, voy a ver si puedo venderlo y vivir de ello. Entonces entras ya en un servicio y bueno, pues como apuntaba Paco, hay distintos clientes que compran distintas cosas, ¿no? Y el cliente y el servicio pues lo entienden de distintas maneras. Otra idea también importante, ¿no?, que ha salido en algún momento, ¿es realmente el Project Management un mal necesario? Yo personalmente diría, convendría, quizás es una evolución lógica, convendría pasar de un estadio en el que, de un estadio reactivo, en el que parece que hacer Project Management es como como decíamos, un mal necesario. Convendría ir pasando poco a poco a un estadio en el cual el Project Management sea una cuestión proactiva, es decir, que no te plantees un proyecto. No se te ocurra hacer un proyecto pensando que pueda no tener project manager, tiene que tenerlo. Un poco hilando con lo que comentaba al principio de Project Management como concepto, tiene que haberlo. Por tanto, es que no me planteo si lo voy a tener o no, tiene que estar. Esto sucede en el mundo civilizado, con perdón, y aquí en España y en otros países del sur de Europa, Latinoamérica, pues no es tan habitual. Bueno, en Latinoamérica, tú sabes, México, la influencia mexicana es grande y entonces también lo entienden, ¿no? Pero según vas bajando hacia la Patagonia, pues han tenido un poco menos. Infalibilidad, claro, esto por supuesto no es infalible, depende de la calidad de quien hace las cosas, también depende de la cantidad. Hay proyectos que requieren equipos de un determinado volumen y otros que requieren equipos de otro, y luego finalmente también el cliente sabe lo que quiere. Yo me he apuntado aquí, sí, el cliente sabe lo que quiere, pero no siempre es capaz de alinear lo que quiere conseguir con los procedimientos o sistemas que necesita poner en práctica para conseguirlo. Por eso pasa lo que decía Paco, que hay clientes que te están intentando comprar horas hombre y aparentemente quieren contratar servicios de Project Management, pero luego la traducción que ellos hacen de su deseo es te voy a contratar horas hombre. Entonces hay una especie de desfase entre lo que quieren conseguir y lo que piensan que tienen que contratar. Me explico, ¿no? El tema de la responsabilidad, y este ya es el último apunte, efectivamente lo malo de todo esto, aunque no estamos en la LOE y ya hay jurisprudencia en la dirección de asignarle al Project Manager unas determinadas responsabilidades subsidiarias por su intervención en una u otra línea, la mala noticia para nosotros es que al final nos tenemos que asegurar. Claro, está muy bien que nos adjudiquen responsabilidades subsidiarias, pero cuando tú te vas a asegurar le tienes que decir a quien te asegura por qué te asegura. Es complicado decirle, hágame usted un seguro como promotor, como constructor, como arquitecto, como aparejador y también como control de calidad. O sea, ¿quién te hace un seguro por todo esto? Entonces ahí tenemos una dificultad, que por un lado nos asignan responsabilidades subsidiariamente, pero por otro lado, ahora mismo en el mercado puede haber un cierto desfase entre esas responsabilidades que nos asignan y la realidad de cómo está el mercado del seguro para nosotros. Bien, dicho que era todo esto, ahora ya sois vosotros con todo lo que ha dicho Paco y si esto ha servido para... Pues buenas tardes. Vamos, la primera pregunta has hecho en el cómo y en el qué, en el cómo y en alguna, de una manera muy transversal en toda la presentación has hecho referencia al modelo inglés frente a otros modelos. ¿Podrías un poco abundar en la diferencia que encuentras tú entre el modelo inglés puro de Project Management con el del mercado español en las coordenadas culturales concretas de la hora? Brevemente no. Creo que son bastante, es decir, nosotros hemos cogido el modelo anglosajón y lo hemos adaptado a la manera de hacer en España o en Francia o en cualquier otro sitio. El modelo anglosajón tiene perfectamente o tiene definida de una manera determinada quiénes son los agentes,
cuáles son sus responsabilidades y cuáles son las reglas de juego. Si coges un libro del PMBOK, viene perfectamente definido qué es lo que tiene que hacer cada cual. En la medida que en España las cosas no funcionan, en España, insisto, o en cualquier otro país, las cosas funcionan de manera diferente. Por ejemplo, las figuras no son las mismas en todos los países. En todos los países la responsabilidad del arquitecto no es la misma. En todos los países lo que se espera del contratista o cómo hace su oferta y cómo construye no es la misma. Entonces eso hace que la variedad sea infinita. No soy capaz de darte cuáles son las cuatro líneas, los cuatro elementos fundamentales de diferencia. Lo que sí está claro es que el modelo anglosajón está perfectamente definido y se puede ver en cualquier manual. En la medida que nosotros y nuestra particularidad desde cómo, por ejemplo, la fuerza del contratista no es la misma en España que en Inglaterra. Se tiende a trabajar más por paquetes o menos en función del tipo de proyecto. Es que son bastantes diferentes. En el fondo no son tan diferentes, pero sí son fruto de una adaptación. Entonces esa adaptación depende del país, pero no porque sea España, porque es que en Portugal es diferente o en México es diferente. No soy capaz de responderte concisamente a tu pregunta. Yo si acaso abundaría en lo que acaba de decir, que es adaptación. Yo creo que es la palabra clave. Es como si tú te diseñas una casa para hacer en una ladera y alguien te dice, coge los mismos materiales y hazte la casa en el desierto. Pues es difícil con lo mismo obtener un resultado similar. Vas a tener que hacer una adaptación. Entonces, claro, lógicamente al hacer la adaptación hay cosas que pueden no encajar tan bien. Yo creo que esto es un poco lo que pasa. En el mundo anglosajón, Inglaterra y Estados Unidos, eso funciona, el project management funciona como funciona porque el tejido del sector de la construcción es parte del sector de la construcción, está el modelo entero intrincado en el sector de la construcción, está dentro de él. Eso lo coges, lo exportas a España y con la mejor voluntad lo quieres implantar, pero claro, te encuentras, como decíamos, antes hablábamos de la LOE, pero te encuentras con las empresas de contratación, de constructoras que tenemos en España, una serie de cosas que funcionan de otra manera. Entonces, en ese esfuerzo de adaptación, pues, pasan cosas. Y es un poco, realmente no es que sean dos modelos distintos, digan, no, es que el modelo anglosajón y el otro. Realmente es que uno sufre ese proceso de tenerse que adaptar a, mientras que el otro no tuvo que adaptarse a nada, nació con el sistema, con el mercado. Hola, mi pregunta va dirigida en cuanto a cómo ofertas un servicio de Project Manager, porque imagino que normalmente no será el cliente el que llama a tu puerta diciendo necesito un Project Manager, sino que tú tienes que ir a buscar al cliente. Entiendo que en los proyectos complejos como aeropuertos, hoteles, sedes corporativas, etcétera, sí que será más requerido el Project Manager, pero en proyectos más pequeños, por ejemplo una promoción inmobiliaria de 20 viviendas, ¿cómo le vendes al cliente que es necesario un servicio de Project Manager? Yo creo que, como decíamos antes, la función del Project Management o la función del Project Manager alguien la tiene que hacer. O sea, yo no concibo un proyecto que no tenga alguien que se ocupe de velar porque todas las piezas que van a participar en el proyecto lo hagan de la mejor o de la manera más eficiente. Evidentemente depende de la complejidad del proyecto. Si mi hermano se quiere hacer un chalet en la sierra porque se compra una parcelita, pues ese será el Project Manager. Me llamará a mí, me preguntará si conozco a algún arquitecto, hablará con un amigo suyo que tiene una pequeña constructora y él es el Project Manager. En el mercado en general, la mayoría o cada vez más los clientes sí que demandan el servicio de Project Management. Es raro, incluso en residencial, donde efectivamente es más complicado poder hacerlo. El cliente al final, tal y como yo lo veo, el cliente debería ser capaz de definir cuáles son las necesidades que quiere cubrir y deberían ser las empresas de Project Management las que digan cómo creen que se debe cubrir esa necesidad.
Efectivamente, en un proyecto complicado, esa necesidad se cubrirá con 5 o 10 personas, pues unos proyectos de hoteles con 20 personas trabajando en el proyecto. Pero es verdad que un proyecto de 20 viviendas que dices tú, pues no necesita de alguien que esté permanentemente mirándole, porque una persona trabajando en ese proyecto se comería todo el resultado económico de esa operación. Bueno, ahí en definitiva lo que hay que intentar es ver de qué manera, sin tener una presencia intensiva en la obra, eres capaz de gestionar los parámetros de la misma. Al final, una obra de 20 viviendas en una semana o en 3 días, pues por mucho que quiera correr, no puede correr mucho. Otra cosa es que el aparejador o el director de ejecución, en su responsabilidad en la fase de ejecución de hormigonado, pues verifique que eso funciona o no, pero no hace falta que el project manager esté permanentemente mirando lo que se hace, porque el proyecto efectivamente es sencillo, no porque sea residencial, porque puede ser un edificio de oficinas pequeñito. Es un poco el tamaño y la complejidad del cliente. Porque hay clientes que a lo mejor dicen, oye, mira, es que yo no sé nada de esto, ocúpate de todo, porque yo he comprado con un amigo un suelo que sé que se pueden hacer unas viviendas, ocúpate de gestionar todo esto porque yo no sé lo que se puede hacer. Y sin embargo hay otros clientes que tienen un gran expertise técnico y que lo único que quieren es, no, yo solo quiero que adjudiques la obra y a partir del momento de la adjudicación verificar que se cumplen, que no se producen desviaciones o que controla las desviaciones que se produzcan. Sea grande o pequeño el proyecto, el cliente quiera más servicio o quiera menos, pues hay que ofrecer una solución. Hay clientes que, al contrario de lo que tú dices, que conocen también su negocio, que definen el equipo que quieren. Para este proyecto, yo, por mi experiencia en proyectos similares, creo que hace falta un equipo de 3 personas o de 5. Entonces tú te adaptas, discutes con él si eso es así o si crees que sí o si crees que no, pero hay clientes que tienen un conocimiento tal del proceso y de su negocio que definen las necesidades totalmente, ¿no? Buenas tardes. Ay, no se me oye. Bueno, siguiendo la misma línea de mi compañero en relación al cliente, yo quería preguntar si el cliente español se lanza a contratar ese tipo de servicio, porque por lo poco que escucho y por lo poco que sé, es verdad que tendemos a verlo como un gasto, todo aquello que no es algo que están viendo en el momento, sí, algo tangible, sino como es una figura externa que realmente no está viendo una producción. Yo creo que los españoles tendemos a verlo un gasto, sí. No, sin duda. Pero sí que es verdad que igual que hace 20 años el 3% de los proyectos utilizaban esa figura externalizada del project manager, en todo este tiempo yo diría que el 100% de los proyectos grandes o complejos utilizan la figura. Es verdad que eso no representa menos de la mitad de los proyectos que se ponen en marcha en España, pero cada vez más, y está pasando con como decía, con el hecho de que grandes fondos inmobiliarios hayan invertido en España, que hayan intentado profesionalizar el servicio, ha llevado a que ellos entienden mejor o les suena mejor el hecho de utilizar un project manager. El problema viene después, cuando bajas un nivel y es el director técnico de ese anglosajón a quien le has explicado en inglés, es una empresa española, pero no hay un anglosajón a quien le explicas en inglés lo que eres capaz de hacer o no. Cuando bajas al nivel del director técnico, que acaba haciendo un comparativo donde el elemento fundamental es el coste del servicio. Que yo no digo yo que no es importante, pero que no debería ser el único. Si debe valorar si tiene referencias similares o no, si el equipo que se propone es el adecuado o no. Tampoco digo que no se haga nunca, pero cada vez más, o sea, creo que en los proyectos grandes, intentando responder a tu pregunta, en los proyectos singulares y en sectores como oficinas, centros comerciales y hotelero, se utiliza muchísimo, muchísimo. Y quizá es menos en el sector residencial, donde también es verdad que la complejidad es diferente y ahí lo que acaban buscando, pues o bien lo hace el propio promotor, porque, insisto, siempre alguien se tiene que ocupar, pero ahí es el promotor el que con un equipo interno
pues al modelo antiguo. Antes el promotor tenía un aparejador o un arquitecto que se ocupaba de gestionar 4 o 5 proyectos, o 2 o 3, dependiendo de la complejidad de los mismos. Entonces es una fórmula que hoy todavía se sigue utilizando, pero cada vez más se tiende a externalizar el servicio, lo cual yo creo que es un acierto. Creo que es mejor. Creo que el promotor del sector que sea debe focalizar sus esfuerzos en su negocio, que será construir casitas o hacer hoteles y discutir los contratos de alquiler de los mismos, y dejar la parte de la construcción a empresas que se especializan y que son capaces de hacerlo, a lo mejor al principio, a lo mejor no tan bien, pero seguro que bastante bien también. Yo te diría, Lorena, añado que yo creo que el tema es la cultura del cliente es fundamental. También nos hacemos un poquito de trampas aquí porque, claro, ¿quiénes están contratando, como dice Paco, quiénes están contratando el Project Manager en los grandes proyectos? En los grandes proyectos, ¿qué hay? Hay fondos, que muchos de ellos son internacionales, y es gente que viene de un sitio donde la primera palabra que escuchan cuando van a hacer cualquier proyecto es Project Manager. Entonces no les cuesta nada llegar a España y decir quién es el Project Manager o qué empresa va a hacer el Project Manager. No le cuesta porque vienen de ahí. Y la otra parte que puede ser, si no hay un fondo, pues es una gran compañía que tiene un consejo directivo que está perfectamente internacionalizado, que ha vivido aquí, que ha vivido allá, que conoce la cultura de aquí, la de allá, la de acullá, ha estudiado en Harvard o no sé qué, o tal y cual. Entonces esa gente también conoce perfectamente cómo se hacen las cosas, no solo en España, sino en muchos otros sitios, y tampoco les cuesta ver las ventajas. Pero el tema es la cultura. Si se tiene esa cultura, se entiende perfectamente, y si no se tiene, no tanto. Y claro, luego lo que ocurre es que cuando pasas de ese nivel, que es lo que decía Pablo, cuando pasas del nivel del fondo o el consejo directivo y empiezas a bajar, empiezas a encontrarte ya capas donde la gente ya no entiende tanto qué es lo que estás haciendo ahí. Y empiezas a tener otro tipo de problemas, con el arquitecto, con la constructora, con esto y con lo otro. O sea, es decir, todavía en España, desde el punto de vista cultural, pues nos falta un poco de integración, porque, bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? La LOE, esto y lo otro. Están los mimes puestos, pero está andamiado, vamos, el asunto. Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. Enlazando un poco con lo que decías tú ahora, era la pregunta que iba a hacer, pero bueno, ¿cuál es la situación actual? A ver, desde mi punto de vista, creo que todo esto quizás pasa por un problema, que es que no está la figura quizá del project management no está todavía regulada de un modo legal, la redundancia, sobre todo de cara a la LOE. Creo que la figura, sobre todo de cara a la pequeña y la mediana obra, mientras que no se comprometa o se haga ver mediante una legislación de que es una figura obligatoria, creo que va a ser muy complicado. Y la pregunta es que ¿por qué después de tantos años todavía no se contempla esta figura dentro de la legislación? Y si hay alguien o hay algo que se ha ponido trabas al respecto. No, vamos, yo creo que no. Yo creo que yo he trabajado siempre con constructoras, con promotores y con arquitectos, y después de 20 años no entienden lo que es el project management. Me costaría trabajo sentarme con un abogado y explicárselo para que lo incorporara en una ley. Yo creo que es que como no lo entendemos, nadie tiene, los que deben hacerlo no creen que tengan la necesidad de tener que hacerlo, ¿no? Y entonces es difícil transmitirlo. No entienden que se necesite. Hablando con un abogado de qué es project management, un abogado, un jurista de qué es project management, como no lo entienden en el modelo tradicional, hasta que no consigamos que eso se incorpore de verdad de manera habitual en los proyectos, pues yo creo que va a costar trabajo. Yo, si me permites, bajando a lo mundano, te diría que hay mucho, tiene mucho que ver con lobbies, así de claro. Es decir, en este país se construye de una determinada manera y tienes un Ferrovial, un Dragados, o sea, las grandes empresas constructoras que han estado asociadas desde hace mucho tiempo, han constituido lobby y al final hay una ley que refleja los lobbies existentes. Los project managers en el fondo somos unos recién llegados. Tenemos dos asociaciones, una es AEDIP y otra es AECMA, una es de empresas, otra es de profesionales, pero somos en cierta manera pigmeos en un mundo de gigantes. Para que cambie una ley tiene que haber lobbies.
O sea, como decía, bajando a lo mundano, a lo práctico, ¿no? Pues lo demás, si no, lo demás se queda en palabrería de hay que hacer, pero, vale, ¿quién se sienta a hablar con él? ¿Quiénes se van a sentar a hablar con el ministro? ¿Florentino Pérez o Paco y yo? No, aquí lo que se sabe es que hay intereses. Y todo el mundo quiere parte del pastel. Eso es lo que se sabe. Lo del sistema correcto o no... El sistema correcto en referencia a que es ese sistema más ideal o mejor ya, a la hora de construir. Pero mira, fichaje de jugadores. El Madrid, por decir un equipo, ¿no? Alguno igual alguien que sea del Atleti en esta sala, no sé. El Madrid se puede gastar 50 millones en fichar a un jugador. Y el Madrid le dice al vendedor, no me lo vendas por 50, véndemelo por 100. Véndemelo por 100 porque son los 50 el fichaje, más los otros 50, 25 para ti, 25 para mí. Todos contentos. ¿Es lo más eficiente? No es lo más eficiente. Pero, no, claro, pero responde al sistema de intereses. ¿Me explico? No, yo la verdad es que ni siquiera creo que todo el mundo tenga la conciencia de que es el mejor modelo, ¿no? Entonces, yo lo creo, yo creo que la gente que trabaja en el sector y alrededor pueden entender que es así, pero no creo que sea algo que todo el mundo comparta, ¿no? Es más complicado todavía. ¿Hay alguno? Quedan 15 minutos. Hay un distintivo que ha pedido la palabra. Sí, claro. Los que venía a darle la palabra. Bueno, la pregunta un poco encaminada a que del 100% de las funciones que se suponen en un project management, generalmente nadie consigue el 100%, porque que te dé la propiedad, digamos, autoridad para gestionar y coordinar los diferentes interlocutores en este país es imposible. ¿Qué paquetes más o menos son los clásicos que podéis llegar a conseguir, dado que además os lo requiere sobre todo fondos extranjeros, que están proactivos con esa figura, pero de alguna manera, lo que dice Alfonso, se dan cuenta de que el resto de la maquinaria no es proclive a eso? O sea, tú tienes un arquitecto con un proyecto estrella y dile, pues mira, este señor Francisco Ordóñez es el project manager, va a supervisar los trabajos del arquitecto X. Dice, no, a este arquitecto ni me lo toques, ¿no? Va a gestionar un poco el tema de la constructora, que cumpla, entrega documentación, o sea, las cosas que gestionaría de forma óptima alguien externo, al final te las van quitando, ¿no? Al final te quedas a lo mejor con planificación, como una figura transversal ahí en el organigrama. ¿Cómo percibes tú ese tema? No, yo la verdad es que creo que no, ¿eh? Yo creo que hay clientes y clientes, y hay proyectos y proyectos. A mí me parece lícito si el cliente considera que al arquitecto no se le puede tocar, o sea, a mí no me importa. O sea, yo creo que no es la mejor manera de hacerlo. Pero si el cliente, para ese proyecto, considera que la clave es el arquitecto, pues habrá que someterse a la voluntad del arquitecto si el cliente quiere. O si la constructora tiene que ser una en particular porque él considera que debe ser. Yo creo que no lo hemos hablado bastante, pero la parte más importante del project management está al principio. Todo lo que tiene que ver con ayudar al cliente a determinar la viabilidad o no del proyecto. Y todo lo que tiene que ver después con determinar los objetivos del proyecto. Y todo lo que tiene que ver con la contratación de los diferentes agentes. En la medida que puedas hacer eso, que no suele pasar, incluso los arquitectos o los contratistas cuando se incorporan te ven de manera distinta. Si el cliente contrata al arquitecto, si el cliente contrata a la constructora y luego llama al project manager, es que no ha entendido nada. Pero que si es lo que quiere... Pero pasa. Y bueno, que pasa muchísimo. O sea, no, yo te digo lo que creo que debería ser y donde creo que además el project manager aporta mucho valor. Sin embargo, muchas veces lo que te piden es, con la obra contratada, que la gestiones. O que apagues el fuego. O que apagues el fuego. ¿Has tenido algún escenario, digamos, ideal, lo que se llama el primer día? Sí, hay clientes... Yo creo, sobre todo, primero, los clientes anglosajones, es verdad que no se imaginan otra cosa. Yo, cuando empezaron a venir aquí algunos fondos, yo trabajaba con algún cliente que decía, oye, es que hay un fondo aquí que dice que venga el project manager, vete para acá. Entonces allí
explicándole al cliente, un tío que venía de Texas, cómo funcionaba la construcción en España, cómo era el tema de los costes, que hacía el arquitecto, la industria, un poco explicarles un poco la industria. Y a partir de ahí, pues ya te ibas quedando en el proceso. En clientes que son, o sea, yo creo que en general en clientes o que tienen mucha experiencia, porque lo han probado y les funciona, o que tienen confianza contigo, es posible incorporarte más al principio, pero no pasa mucho, ¿no? Miguel, adelante, ¿me escuchas? Habla alto y claro, fuerte, para que se formule tu pregunta. Vale, no sé si realmente es una reflexión o sobre todo... Un poquito más alto, Miguel. Es intentar, cuando estábamos hablando de esos pequeños proyectos, estas pequeñas inversiones, y lo poquito que hemos podido ver en clase, creo que nos estamos olvidando la palabra calidad. Es decir, que en esa gestión y administración integrada del servicio, poder ofrecer esa calidad. Es decir, no condicionamos todos los grandes productos. Yo no se entiende. Que repite. Miguel, sintetiza y habla, chilla un poco, es que estuvimos muy bajito. Vale. Podemos utilizar el concepto calidad en estos proyectos, pequeños proyectos, para vender nuestra figura. No he entendido nuestra figura. Pues, repite otra vez, por favor. Lo escribo. No, yo creo que ya lo que has formulado antes está a punto de entenderse. Adelante, Miguel. Mira como Guns N' Roses, macho. Escríbenos en el chat. Miguel, ¿me escuchas? Escríbelo en el chat. La pregunta. Vale. Mientras lo escribe, a mí lo que me ha encantado es lo que has comentado antes, de cuando se finaliza el proyecto, de encerrar a todos los intervinientes 2 días para analizar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, porque hay muy poca capacidad de autocrítica en general, y es como, no sé, ¿lo has hecho alguna vez? Sí. Pues es muy interesante, ¿no? Es muy anglosajón. ¿Sí? Además, le dan, o sea, el anglosajón y el modelo anglosajón le da mucha importancia a la lección aprendida, y al final, cuando acabas 10 proyectos, pues tienes 10 lecciones aprendidas, ¿no? Y además requiere, o sea, no es una reunión, requiere su parafernalia, es decir, hay que coger los móviles y apartarlos, hay que preparar el orden del día de los temas que se van a discutir, quién va a decir, quién va a analizar qué parte. O sea, no es una reunión de a ver qué os ha parecido bien. O sea, tiene su metodología y su parafernalia, ¿no? Pero es muy interesante, sí. Se aprende de verdad se aprende. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieres saberlo, Miguel? Miguel, como lo tengas, lánzalo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Vale. En la gestión integrada del proyecto, lo estamos centrando en proyectos de cierta entidad. ¿Podríamos poner en valor la calidad del resultado que obtendría el cliente? En un proyecto pequeño. Bueno, yo creo que en todos los proyectos la aplicación de herramientas de gestión eficientes permiten que el proyecto funcione mejor, sea grande, sea pequeño o sea mediano. La respuesta es sí, no se me ocurre por qué no en un proyecto pequeño no funciona. Lo que sí que creo es que hay que adaptar los recursos o que son necesarios para hacerlo, y además personalizar las herramientas de ese tipo de proyecto, pero analizar los riesgos de un proyecto pues siempre es interesante. Hacer una contratación de la obra
de una manera objetiva siempre es bueno hacerlo. Definir un sistema de control de cambios funciona. Bueno, es que no hay nada que no sea aplicable a un proyecto pequeño. Todas las herramientas de gestión, dependiendo del tipo de proyecto y dependiendo del tipo de cliente, son susceptibles de poder hacerse. Y las ventajas son proporcionales al tamaño del proyecto. Otra cosa es que puedas vender para un chalet a tu cliente que necesita un project manager como consultor independiente. Eso es otra historia. Continúa. ¿Sería ese objetivo meta hacerle entender al cliente para que cree el project management? Sí, lo decía antes. Yo creo que es una tarea pendiente de los project managers, ¿no? Explicar, ser capaces de convencer al cliente que el project management es una inversión y que no tiene que ver, y que no pregunte cuánto cuesta, sino que ser capaces de explicarle el retorno que tiene a la inversión que realiza. Que creo que es muy difícil, o que yo no soy capaz o no he sido capaz de hacerlo todavía, pero que si fuéramos capaces, especialmente en países como España, que necesitamos palparlo, pues sería muy interesante, ¿no? Sí, bueno, el impulso normativo también es importante. Yo creo que lo comentaba alguien antes por ahí, ¿no? Allende de nuestras fronteras, en otros países, se pide el project manager no porque el cliente esté convencido de ello, sino porque es el procedimiento habitual. Y como es el procedimiento habitual, pues es lo primero que se hace. Se entiende que hay un especialista en construcción, que es un project manager, o en procesos, en este caso un proceso de construcción, un project manager, pues es el primero que aparece, ¿no? Si eso está implantado el procedimiento, pues entonces no hace falta convencer al cliente porque es parte del procedimiento. El problema es que en España no lo tenemos, entonces hay que andar aquí convenciendo porque no aparecemos en ningún sitio. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? De nada, Miguel. Coger el micrófono. Pasar el micro, pasarle el micro. ¿Tenéis el micro por ahí? Para arriba. No, del interruptor para arriba. Sí, buenas tardes. Viendo la situación actual, cómo se están desarrollando, bueno, cómo se está desarrollando esta figura y cómo está afectando, bueno, que todos quieren parte de ese pastel, pero ¿cómo veis una futura visión hacia el futuro de cómo se va a desarrollar esta imagen? ¿Veis que es fructífera a gran escala? ¿Veis que también va a haber un apoyo después, tanto legal como de aseguramiento, de tanto estatal? Me gustaría saber la opinión de cara al futuro que tenéis vosotros mismos en este campo. Yo creo que sí, que cada vez más el project management se seguirá aplicando a más y más proyectos. Me preocupa más la calidad del servicio más que la cantidad del servicio. En ese sentido, creo que nos va a costar más ser capaces de explicar a los clientes de verdad las bondades del sistema, y que acabarán comprándolo casi más por moda o por imposición de terceros que porque de verdad lo acaben entendiendo o funcionando. Pero el avance ha sido gigantesco. Es que hace 20 años no se hacía ni un solo proyecto, o se hacían 5 proyectos con técnicas de gestión moderna, ¿no? Entonces, para mí me parece tan evidente la mejora que creo que sí se va a conseguir. Lo que tenemos que intentar salir es de ese círculo vicioso de precio y coste y no de calidad de servicio. Ese es mi punto de vista. Yo a la visión de mercado de Paco añadiría un apunte quizás de corte estratégico. Primero, tener el conocimiento siempre es bienvenido, porque eso te va a servir siempre, hagas lo que hagas. Entonces, eso por un lado. Luego, el tema de los servicios, a mí personalmente no me preocupa tanto, porque esto es como cuando se habla de las profesiones. Dicen, las profesiones del futuro son profesiones que todavía no se han inventado. Esto lo habéis oído ya decir varias veces, pero no es que se esté diciendo por decir, es que es verdad.
es que el mundo se mueve a una velocidad y cambia a una velocidad que estudiar ahora mismo Derecho no vale para nada, porque va a valer ser un abogado especialista en una serie de cosas. Vas a tener que estudiar algo más que Derecho para estar en el mercado el día de mañana. Entonces, quiero decir con ello, un poco, entre comillas, desdramatizando el asunto del servicio, que los servicios también van a evolucionar. O sea, los servicios de Project Management tal y como los conocemos hoy en día no van a seguir haciéndose así en el futuro. Quizás alguno pueda seguir haciéndolo así durante un tiempo, pero esto también va a cambiar, van a evolucionar. Y hay muchos agentes interviniendo, cada vez hay más tipos de construcción. Hoy en día se habla de construcción industrializada, por ejemplo, o de construcción modular, que no es lo mismo que hacer construcción tradicional. Todo ello es objeto de Project Management, todo ello es. Y lo único que pasa es que los servicios serán otro tipo de servicios. O sea, esta es la buena noticia, porque se puede dar una visión un poco, en un momento dado, un poco, entre comillas, negativa de la situación actual, porque nadie entiende, porque tal, porque qué es que va a pasar, no sé, los perfiles, lo que decíamos antes, perfiles hombre, tal cual. Es verdad, esa es la situación actual en parte, pero la buena noticia es que todo esto sigue cambiando y al final acaba ajustándose, porque es que no hay nada que pueda estar constantemente desajustado. Las cosas o se ajustan o se rompen. Si se rompen, pues apaga y vámonos, que no suele ser el caso, y lo normal es que se acaben ajustando con el tiempo. Bien, ¿satisfactoria la respuesta? Tú no estás en el máster, ¿no? Pero te vas a apuntar en el MBA. Estoy colegiado y estoy pues asistiendo a cursos. Muy bien, más. Mucha suerte, mucha suerte. De acuerdo. ¿Alguna pregunta?